conjunto de síntomas y signos, pues si se quiere un poco más sencillo, esto es un tema sumamente extenso e importante, porque muchas de las patologías que anteceden a la insuficiencia cardíaca, aparte lo hemos ido hablando, igual que los factores de riesgo para insuficiencia cardíaca, también lo hemos venido conversando a lo largo de esta, hoy es la cuarta clase ya de la parte cardiovascular, ¿verdad? Como siempre iniciamos, ¿verdad? ¿Qué es insuficiencia cardíaca? No quiere pasar. Vamos a ver. ¿Les cambió? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, necesito que me avise, porque aquí yo no, con este sistema no puedo ver bien. Ajá, ok, entonces podemos empezar diciendo, ¿verdad? ¿A qué podemos definir insuficiencia cardíaca? Anteriormente, ¿verdad? Nosotros claramente se decía que se hablaba de insuficiencia cardíaca cuando existía un deterioro en la función cardíaca que determinaba una caída del gasto cardíaco efectivo y una inadecuada perfusión de sangre a los tejidos, ¿verdad? Recuerden que cuando iniciamos la primerita clase hablábamos de corazón como bomba y en última instancia la microcirculación, que es hasta donde llega el oxígeno que bombea el corazón, ¿verdad? Entonces se basaba en eso, así era lo que decíamos, insuficiencia cardíaca era un deterioro de la función que llevaba a una caída del gasto cardíaco y una inadecuada perfusión tisular. Pero resulta ser que se dieron cuenta que el corazón no siempre la falla está en la bomba. Entonces fueron saliendo otras definiciones más completas. Por ejemplo, Braunwald, un especialista en cardiología reconocido a nivel mundial, que ha hecho múltiples tomos de libros de cardiología, definió la insuficiencia cardíaca como un estado en el que el corazón es incapaz de bombear la sangre según la tasa proporcional a los requerimientos del metabolismo tisular. Y si lo hace a expensas de elevadas presiones de llenado. Entonces, Braunwald fue uno de los pioneros en decir que el corazón también podía tener otro problema y no solo bomba. Aquí en esta segunda definición vemos que está solapadamente mencionando la disfunción diastólica, porque cuando el corazón tiene disfunción diastólica es cuando hace altas presiones de llenado, porque él no tiene la capacidad de relajarse durante la diástole. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí no solamente la incapacidad como bomba, sino la alteración en el llenado. Por eso es que ya empezábamos a ver disfunción, la diferenciación entre insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, que todos conocemos, y la insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica, ¿verdad? En vista de que hubo una gran alteración con estas definiciones, hubo un consenso en el 2022, ¿verdad? Y este es el resultado. Esta es la definición actual. Así, tal cual aparece. Este es el consenso mundial. Hubo un consenso en el cual pues se llegó a esto que está acá y es lo que estamos manejando actualmente. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Que tiene que tener clínica, o sea, síntomas y signos, ¿verdad? Ahí hay una cosa interesante, complejo, por supuesto, ¿verdad? Y que es resultado de una alteración estructural o funcional, estructural o funcional, y que se caracteriza porque los síntomas progresan en el tiempo, conduce a hospitalizaciones frecuentes, deteriora la calidad de vida de nuestros pacientes y tiene una alta mortalidad, lamentablemente. Mira, esta es la mejor definición que tenemos, ¿verdad? Entonces, no solamente es que el músculo se enfermó y se dañó, estructural, sino que no se relaja adecuadamente, funcional. O sea que acá sí es la que vamos a utilizar. Según
la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, actualmente hablamos de fenotipos, eso es lo actualizado, ¿verdad? Hablamos de los fenotipos de insuficiencia cardíaca, hay 3. Tenemos lo que se conoce ahora como lo que es insuficiencia cardíaca con la FI preservada, o sea que tengo una fracción de eyección normal, que es mayor o igual a 50%. Tengo un paciente con IC con la FEBI, eso es fracción de eyección del ventrículo izquierdo, moderadamente reducida entre 41 y 49, y cuando es menos de 40 es una FEBI severamente reducida. ¿Ok? Entonces, los de severamente y moderadamente es lo que corresponde a la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, y la FEB preservada, ¿verdad? O sea que yo le mido el bombeo del corazón del ventrículo izquierdo y es normal, o sea que es mayor o igual al 50% en esa FEB, y tiene otras características, ¿verdad? Entonces esto es importante y esto es el manejo actual. Esta última es la que vamos a utilizar. Correcto. Y que van a seguir utilizando hasta que salga una nueva, ¿verdad? Entonces, quiero que esta la dejen como fija ya para el conocimiento. Pero vemos cómo vino evolucionando la definición de IC. Correcto. Esto es un problema, fíjense cómo dice, que deteriora. Primero, conduce a hospitalizaciones frecuentes. Claro que sí, esto no se cura. El paciente con insuficiencia cardíaca se compensa, mejora, ¿verdad? Su clínica mejora la clase funcional, lo damos de alta. A los días, a los meses, el paciente se echa a perder otra vez, entre comillas, ¿verdad? Echa para atrás, vuelve a ingresar, conduce a hospitalizaciones frecuentes. Deteriora la calidad de vida, el paciente no puede hacer sus cosas normalmente, porque ya vamos a ver que si tiene una clase funcional 4, ya en reposo tiene disnea. ¿Ve? Entonces, ¿qué puede hacer con esa clase funcional? Casi nada. Y por supuesto que el que ya está en una fase terminal, pues ya próximamente se va a morir. Entonces, en una de esas descompensaciones. Correcto, entonces esto es un problema de salud pública. Primero, alto coste, ¿verdad? Para sobre todo en los países donde todo es por seguros y pues tienen tremendos seguros, pues obviamente es un alto costo para el Estado. En Venezuela, pues bueno, ustedes ya saben cómo hay las carencias, pues etcétera. Mejor ni decir, ¿verdad? Es lo que es importante. Y si es para una clínica, pues se podrán imaginar cada vez que ingresa un paciente de esta magnitud. Ok, entonces conclusión, ya sabemos estos aspectos, es un problema frecuente que deteriora a nuestros pacientes y tiene alta mortalidad. Es un problema de salud pública porque esto es muy frecuente, más de lo que uno cree. Ok, aquí lo tenemos, la epidemiología. La prevalencia de insuficiencia cardíaca a nivel mundial, hay más de 64 millones de personas que viven con IC. Quiere decir que por su frecuencia es un problema de salud pública, por los altos costos que ocasiona para los sistemas de salud, ¿verdad? La incidencia. Los primeros estudios de epidemiología de insuficiencia cardíaca se dieron por Framingham, en el estudio de Framingham. Y se detectó algo muy interesante, ¿verdad? Que se mantiene hasta la actualidad. Aquí igual van ganando los hombres, ¿no? Desde el principio hemos venido hablando que los hombres son los que tienen más riesgo, inclusive más temprano. Y también lo aclaramos más o menos por qué es eso. Resulta ser que Framingham encontró una incidencia de 2.3 personas por cada 1.000 hombres al año. Esa es la incidencia. Mientras que para las mujeres es de 1,4 por 1.000 habitantes al año. Entonces, oye, más o menos una diferencia significativa. Pero después se dieron cuenta que la cosa no es así nada más, sino que aumenta la incidencia con la edad. A tal punto que si un hombre era 3 por 1.000 habitantes en el grupo etario de 50 a 59 años, ¿verdad? Aumentaba de 3 a 27 por 1.000
en el grupo etario de 80 a 89 años en el mismo sexo masculino. Oye, uno dice, Dios mío, ¿cómo es esto? De 3 a 27, esto es exponencial, ¿ves? Inclusive. Y para la mujer, de 2 a 59, de 50 a 59 es 2 por 1000. Sigue siendo mayor, ¿verdad? Sigue siendo mayor el hombre. Pero cuando ya está en estas edades de 80 a 89, la cosa medio se equipara. La diferencia cae, mire, 22. Sigue siendo mayor, pero la diferencia es menor. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Quiere decir que los grupos de alto, ¿verdad? De edad avanzada, de tercera edad avanzada, entonces tenemos que esto es muy, muy importante a tomar en cuenta. Ok. Después ingresamos un poquito, vamos a ir explicando, más que anotaciones, ¿verdad? El centro es el corazón normal. Apreciamos aurículas, las válvulas y los ventrículos y un septum y unos ventrículos con unas paredes de, vamos a decir, un grosor normal, ¿verdad? Una punta del VI que no se ve así gordísimo. Resulta ser que ¿ven el señalador? Sí se mueven en lo que ustedes tienen ahí. Sí, doctora. Sí. Ok, entonces tengo en el que está acá señalando en este momento, apreciamos que las paredes del septum, miren, son el doble de gordo, de grueso que el normal, y la punta del ventrículo izquierdo, miren lo grueso que está. ¿Y qué es lo que pasa ahí entonces? Que la cavidad a donde llega la sangre, que es, ¿verdad? La cavidad se reduce ostensiblemente de tamaño y ahora la aurícula pues no puede echar el chorro aquí gigantesco, lo que corresponde, ¿verdad? Normalmente. Este es un corazón que tiene problemas para llenarse. No puede rellenarse porque sus ventrículos están rígidos, ¿verdad? Por tanto, se llena con menos cantidad de sangre y menos cantidad va a bombear. Esto es lo que se llama, más o menos a grandes rasgos, una IC con disfunción diastólica, ¿verdad? O sea que tiene un trastorno de distensibilidad en los ventrículos, específicamente el izquierdo, ¿ok? Trastorno de distensibilidad es lo que me da la explicación de la insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica. Pero yo le mido a este paciente la fracción de eyección y está normal porque este corazón tiene más fuerza de bombeo. Es más, a veces te da 70, una cosa que uno dice, Dios mío, pero tiene una cardiopatía hipertrófica, ¿verdad? Recuerden entonces que una de las causas que más produce la hipertrofia, en este caso hay concéntrica y excéntrica, pero bueno, eso escapa del nivel para ustedes, de esa hipertrofia es la hipertensión arterial mal controlada, porque el ventrículo se pone gordo de tanto tener la presión al cual tiene que enviar la sangre, ¿ok? Disfunción diastólica. Pero pasa el tiempo y entonces ya el ventrículo no puede más contra la presión de la raíz de la aorta y entonces empieza a producirse una dilatación del ventrículo y entonces ya el músculo se hace flaquito, el músculo se adelgaza y comienza el músculo a tener una pared sumamente delgada, los volúmenes aumentan del ventrículo, pero no lo bombea, ¿verdad? Porque la masa contráctil cayó, ¿verdad? Y entonces es cuando entramos a la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, o sea, bombear, ¿verdad? El problema aquí es la masa contráctil se dañó y ahora yo no puedo bombear hacia la aorta. Y si bombeo un poquito y resulta ser que se queda la sangre aumentada en el volumen diastólico final, aumentado, ¿ok? Porque se queda sangre acumulada allí. Ya vamos a explicar un poquito más eso, ¿verdad? Entonces, acá en estas paredes adelgazadas no puede bombear la sangre
de forma adecuada anterógradamente y por ende pues no puede oxigenar los tejidos que es la última intención del corazón como bomba. Ok. Doctora, una duda. Ajá. Dijo que la insuficiencia cardíaca diastólica era del ventrículo izquierdo. Son de ambos, pero son a predominio del ventrículo izquierdo. Los dos. Ya vamos a ver que la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Vamos a hablar de insuficiencia izquierda, derecha y global, porque son de los dos. Pero como el ventrículo derecho es un ventrículo de volumen, se maneja mejor. ¿Se entiende? Él no tiene una pared muy engrosada, entonces él se maneja mejor con volumen. Y sin embargo, ¿ves? Entonces, acuérdense que acabamos de decir que la definición tiene que ver con la parte anterógrada. Pero si yo no me lleno, no bombeo. Si yo tengo disminuido el volumen que voy a bombear, ¿qué voy a echar para arriba? Por ambos ventrículos. Pero el más importante sigue siendo el izquierdo. ¿Por qué? Porque ese es el que va para el cerebro, para los riñones, para las piernas, ¿ves? Mientras que el otro va para el pulmón. El pulmón no se va a congestionar nunca. Claro que no. Obviamente. ¿Ves? ¿Se entiende? Sí, doctora. Ok. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar un poco, es más que todo, de la disfunción sistólica. Insuficiencia cardíaca franca con disfunción sistólica. ¿Ok? Esta es más difícil diagnosticarla porque requiere mucha sospecha clínica y 2 exámenes específicos, ¿verdad? Que no vienen al caso para el nivel de ustedes. Por eso es que les decía que hay cosas que van a quedar un poquito y si alguno quiere que profundicemos, lo podemos hacer, ¿verdad? Porque estamos usando otros elementos. Pero lo que quiero es que entiendan cuál es la diferencia fundamental entre la disfunción diastólica y la disfunción sistólica contra unos ventrículos normales. ¿Ves? Aquí esto está, lástima que lo hicieron casi del mismo tamaño en la figura, pero aquí estos ventrículos deberían estar regordetes, pero más, para que se viera la diferencia con respecto a esto. Llenos de volumen, ¿verdad? Correcto. Lo que repito nuevamente, a partir de ahora no voy a hablar más que todo de disfunción sistólica, no de disfunción diastólica, pero fíjense que estoy mencionando todos los tipos que estamos manejando en la actualidad. Acá tenemos algo interesante. Esto no tengo mucho escrito, vamos a explicarlo. De todas maneras, cuando tengamos la oportunidad de vernos personal, las dudas las llevan para recapitular algunas cosas y aún así les cuesta entenderlo. Que no, porque esto es muy teórico, si se quiere. Si recordamos claramente de qué estamos hablando en cuanto a la parte anatómica. Ahora me voy a meter en disfunción de la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica y básicamente es desde el punto de vista anatómico, una clasificación anatómica. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca por disfunción izquierda, es a cavidades izquierdas, específicamente al ventrículo izquierdo. Cuando tengo síntomas de la derecha, ventrículo derecho, y si en un determinado paciente tengo, ¿verdad? Como puede ocurrir en el Chagas, donde tengo el Chagas no dice, ay, me voy a ir nada más para el ventrículo izquierdo. No, el bendito parásito, pues, coadyuva, daña todas las cavidades, 4 cavidades las daña. Entonces, yo tengo clínica de izquierda, de derecha en un mismo paciente, entonces yo hablo de insuficiencia cardíaca congestiva o global. Cuando yo digo tiene una insuficiencia cardíaca global, estoy diciendo que ese paciente tiene clínica de IC derecha y C izquierda. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Bien, cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca izquierda, vamos con eso. Cada uno ¿verdad?
cada uno de los ventrículos de insuficiencia cardíaca izquierda tiene diferentes causas y manifestaciones que son típicas de cada uno de los ventrículos. Ok, en la insuficiencia cardíaca izquierda, como causas, por supuesto que dentro de las primeras y más importantes causas está la cardiopatía isquémica, aguda y crónica. Si a usted, ¿verdad?, le han dado no sé cuántos infartos, 3 infartos que afectan a la musculatura porque se le necrosó parte de esa pared del ventrículo, porque se le taparon las arterias que van por esa zona, pues entonces usted va a tener un trastorno en la fracción de eyección, en esa función sistólica de ese segmento. Ese segmento no se mueve, se llaman segmentos hipocinésicos o acinéticos y no se mueven, y por supuesto algo que está inmóvil, obvio, no se contrae y por ende cae la fracción de eyección, ¿verdad? Entonces tengo una función sistólica alterada. La cardiopatía isquémica es una de las más importantes. Aquí dice aguda y crónica. El ejemplo que di, le dieron 3 infartos, es crónica, obvio, pero puede ser un solo infarto súper recontra grande, extenso, los infartos anteriores tensos, ¿verdad? Donde se afecta inmediatamente toda la fracción de eyección, ¿verdad? Y la contractilidad. Entonces ese es un paciente que apenas con un solo infarto extenso puede tener la IC izquierda. ¿Ok? Esa es una causa y de las más frecuentes. Después tenemos la otra que dije cuando empezamos, ¿verdad? Que es la cardiopatía hipertensiva, pero en fase dilatada. Recuerden que el ventrículo aguanta mucho, muchísimo, dijimos, pasa tiempo y el ventrículo está echándole hasta que por fin no pudo más, el ventrículo se dilata, ¿verdad? Se llama así, cardiopatía hipertensiva, pero en fase dilatada el ventrículo ya no pudo más y se va dilatando, ¿verdad? Entonces son los elementos que vamos a tener en la IC izquierda como causas relevantes. Las valvulopatías, ¿verdad? Si yo tengo una válvula enferma, también lo hemos ido mencionando. Si yo tengo una válvula aórtica importantemente enferma, se me puede dañar el ventrículo, claro que sí, igual que con una valvulopatía mitral, por ejemplo, la valvulopatía reumática, muy frecuentemente daña el ventrículo izquierdo, en este caso, ¿ok? Bien sea congénitas o adquiridas. También no podemos dejar por fuera las vegetaciones bacterianas de la endocarditis, ¿verdad? Recuerden que a veces ocurre la endocarditis bacteriana. Usted tiene un prolapso válvula mitral, eso no es una enfermedad importante, pero sobre una válvula que no está al 100% anatómicamente bien, se pueden fácilmente a través de la sangre irse bacterias y van y se pegan en la válvula y produce una endocarditis bacteriana. Y al producirse eso, la bacteria se come, entre comillas, destruye el resto de la válvula y se produce una IC horrible, ¿verdad? Terrible. Por supuesto, los niños con cardiopatías congénitas, que bueno, ahí no puedo dar mucho al respecto porque el corazón ya nace enfermito, ¿verdad? Y que hay que hacer las correcciones tempranamente. Poca experiencia en pacientes pediátricos, ¿verdad? Pero en adultos pues sí tenemos esto. Es interesante, ¿ok? ¿Qué clínica tiene mi paciente que tiene una IC izquierda? Tiene una insuficiencia cardíaca izquierda. Vamos a dividir la clínica de estos elementos por cavidades, pero las vamos a dividir en elementos del propio corazón, o sea, manifestaciones clínicas que derivan del propio corazón, que tienden a ser mecanismos compensadores, ¿verdad? Elementos que son retrógrados y elementos anterógrados. Entonces, clínica de propio corazón, clínica retrógrada y clínica anterógrada. El ventrículo izquierdo te da las 3 y de forma importante, y tenemos que conocer el porqué. Esto es interesante. Tenemos que recordar que
es importante recordar que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Eso es gasto cardíaco. Estamos hablando de que un paciente tiene caída del gasto cardíaco. Al caer el gasto cardíaco, ¿verdad?, se pone de manifiesto una serie de mecanismos compensatorios en el organismo, que son la descarga catecolaminérgica, entre otros, ¿verdad? Caen las catecolaminas. Otra cosa que no dije, perdón, que también deriva de lo mismo, ¿verdad? Al caer el gasto cardíaco, también cae la presión arterial, obvio, ¿verdad? Creo que ustedes también manejan esa fórmula. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, eso lo saben. Y el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando se descargan las catecolaminas y también aumenta el sistema angiotensina-aldosterona, renina-angiotensina-aldosterona, nosotros vamos a tener que el paciente, ¿verdad? Eso lo hace el organismo en un intento de mantener, ¿verdad?, la presión arterial. Porque al caer el gasto cardíaco, entonces aumenta la resistencia vascular con la noradrenalina, ¿ve? Y algo se mantiene, la presión. Ya vamos a ver que eso es lo que justifica el aumento de la diastólica, ¿ve? Pero como la sistólica se mantiene baja, aumenta la diastólica. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la resistencia vascular por la descarga catecolaminérgica. ¿Por qué baja la sistólica? Por la caída del gasto cardíaco. Pero ¿qué más hace el organismo con esas noradrenalinas? Aumenta la frecuencia cardíaca. Y dijimos que el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, ese es el intento que hace el organismo para sostener el gasto cardíaco. Conclusión, ¿cuál es el mecanismo? Aumenta frecuencia cardíaca y aumenta resistencia vascular periférica. ¿Ves? Por la descarga catecolaminérgica que se presenta al caer el gasto cardíaco. La retención de fluidos ya también la tenemos con el sistema renina, angiotensina, aldosterona y a nivel renal. ¿Ok? Y es lo que me va a determinar otras cosas. ¿Ves? Correcto. Eso es más o menos lo que justifica estos elementos que estoy explicando, ¿verdad? Entonces, en el paciente se va a quejar, ¿verdad?, de palpitaciones, ¿verdad?, importantes que derivan del propio corazón. ¿Por qué? Porque va a tener taquicardia. Cuando usted lo va a evaluar, va a tener taquicardia, indiscutiblemente, ¿verdad? Pero el paciente te dice palpitaciones. Acuérdense que él no sabe que taquicardia es cuando la frecuencia está más de 100. ¿Ok? Después, cuando yo evalúo la tensión, ya lo acabo de explicar fisiopatológicamente, a grandes rasgos, ¿verdad?, que la tensión arterial sistólica baja porque cayó el gasto y aumenta la diastólica, y entonces vemos que hay un elemento interesante que es la caída de la diferencial. Entonces, este es un paciente que tiene, por ejemplo, 110/96 de tensión. 110/96. ¿Ven cómo se acorta la diferencial? La presión arterial diferencial. Es por esto. ¿Ok? El pulso alternante, recuerden que es uno grande, uno de amplitud grande y uno más pequeño, ¿verdad? Uno normal y uno pequeño. Alterna uno de buena amplitud con uno pequeño, o ya en etapas avanzadas donde el ventrículo no puede bombear casi, pues ya todo es un pulso pequeño y es el pulso parvus, ¿verdad? Si el ventrículo ya está, que es una chancleta, que le digo yo y usted siempre, ¿verdad?, llama la atención, pero es porque ya el ventrículo no puede, ya tendrá el pulso todo chiquito. Cuando él está tratando de sostener, pues tendrá unos que son buenos, latidos buenos, porque él trata de contraerse mejor, y otros latidos pequeños, ¿verdad? Correcto. También ya conocemos que el ápex, cuando el ventrículo está dilatado, ¿verdad?, es un ápex hiperdinámico, ápex sobrecarga de volumen, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener que los ruidos cardíacos, ¿verdad?, estarán rítmicos, hipofonéticos, y vamos a tener algo interesante. Vamos a volver aquí a explicar otro poquito qué es lo que pasa. Si el ventrículo izquierdo, ¿verdad?, tiene que bombear la sangre para la aorta, raíz de la aorta, ¿verdad?, él se contrae mal, ¿verdad?, mal,
y no bombea completo para allá, quiere decir que le queda un remanente de sangre, hay un aumento del volumen diastólico. Y más el que viene, ¿verdad? El que viene durante la diástole quiere decir que el volumen diastólico final está aumentado, ¿verdad? Al aumentar el volumen diastólico final, aumenta la presión diastólica final, ¿verdad? Al separarse y dilatarse el ventrículo, se separan las válvulas, ¿verdad? Al separarse las válvulas, no pueden cerrar bien y es lo que produce el soplo. Si el ventrículo y la válvula no cierran bien, ¿verdad? Entonces los ruidos son hipofonéticos. Ajá, muy bien, ¿verdad? Y vamos a seguir con el mismo elemento. Al aumentar la presión diastólica final, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vamos a tener que regurgita la sangre que debe entrar al ventrículo, a la aurícula, aumenta la presión en la aurícula, aumenta la presión hacia atrás. ¿Y qué es lo que llega a la aurícula izquierda? ¿Qué es lo que llega? Las venas pulmonares. Y entonces se produce una hipertensión venocapilar pulmonar, ¿verdad? Eso es lo que está pasando en este paciente. Y eso, por eso esa es la justificación de la manifestación retrógrada, que va desde el propio corazón y va para atrás, para atrás, para atrás, porque la corriente sanguínea va desde las venas pulmonares a la aurícula izquierda y ahí al ventrículo, y del ventrículo a la aorta. Ese es lo que debe pasar, pero resulta ser que como el ventrículo no la bombea para la aorta, le quedó ahí y ahora se le empieza a devolver. Aumenta volumen, aumenta presión y viene para atrás. Entonces es importante entender esta parte. Ojo con esto porque es pregunta de examen. Es importante que entendamos esto. Y de ahí deriva que el corazón, oye, pero si la doctora dijo que el APES hiperdinámico es sobrecarga de volumen, pues claro, el ventrículo izquierdo está sobrecargado de volumen. El que le quedó, que no pudo bombear, más el que le está llegando. Imagínese usted, ¿verdad? Ese es por un lado. Los ruidos hipofonéticos, ya lo explicamos por qué, y por qué produce un soplo de insuficiencia mitral irradiado axila, porque las válvulas se separan, ¿verdad? Tal vez no tenía una valvulopatía este paciente, pero cuando el ventrículo se dilata, se separan las válvulas, ¿ves? Y produce la falla en el cierre. Entonces se produce el soplo sistólico de insuficiencia mitral, ¿verdad? En la punta. Es un soplo de regurgitación, correcto. Después entonces dije, oye, pero este paciente, el ventrículo está que no puede más, entonces si no puede más, pues el músculo genera, ¿verdad? El trastorno, las vibraciones de la pared durante el llenado, porque ya el llenado está alterado, y entonces tengo el tercer ruido cardíaco, y como la frecuencia cardíaca, ya dije por qué está elevada, por la descarga de catecolaminas, aumentó la frecuencia cardíaca, entonces va a tener el ritmo de galope. Recuerden que el ritmo de galope ya lo vimos, que es la cadencia sonora similar al galopar del caballo cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 100 y cuando se anexó un ritmo que dejó de ser binario por un ritmo de 3 tiempos, que en este caso R1, R2 y un R3 que indica sufrimiento ventricular izquierdo. Esta es la explicación de los hallazgos clínicos de mi paciente que dependen del propio corazón. Correcto. Desde el punto de vista retrógrado, ¿verdad? Ya más o menos expliqué qué es la sucesión de los eventos, ¿verdad? Entonces, todo viene del corazón, obviamente, ¿verdad? Entonces, tengo la congestión venocapilar pulmonar. ¿Por qué lo decimos venocapilar? Porque primero es venosa, en las venas pulmonares que llegan a la aurícula, pero sigue para atrás y hasta llegar a los capilares. ¿Qué tal? ¿Ves? Entonces, eso sigue para atrás. Al producirse la congestión venosa venocapilar pulmonar, es indirecta, ya estoy aumentando la presión hidrostática. Y si se aumenta la presión hidrostática en el circuito venocapilar pulmonar, ¿qué va a pasar? Pues que la sangre va a pasar para el alvéolo y entonces es lo que va a determinar la clínica que tiene mi paciente de manifestaciones retrógradas.
las manifestaciones retrógradas de la IC izquierda se dan en el pulmón. Ojo con eso, en el pulmón, no hay para dónde agarrar. Entonces mi paciente que tiene congestionados los alvéolos, pero es por sangre, ¿verdad?, va a empezar a tener disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Son las clínicas de ese paciente, porque el alvéolo está lleno de líquido y se va llenando cada vez más, y si se acuesta se termina de llenar. Por supuesto que si el alvéolo está lleno de sangre, entonces vamos a tener cianosis central, ¿verdad?, un trastorno en la hematosis, y en etapas ya más crónicas, inclusive la respiración de Cheyne-Stokes, ¿verdad?, que ya sabemos cuál es, se les puede preguntar nuevamente, pero ya eso lo hemos explicado en varias oportunidades. El otro elemento interesante, ¿verdad?, es la tos. Decíamos que la tos inicialmente es seca, después es húmeda, y la expectoración es asalmonada o hemoctoica. Hemoctoica, estoy diciendo que tiene sangre, ¿verdad? Es mejor decir asalmonada porque es como rosada, parecido al salmón, porque no es pura sangre. Si es una hemoptisis, oye, está como medio raro que sea puro cardíaco, ¿no? Bueno, aunque hay casos de casos, pero lo habitual es que la tos sea con expectoración asalmonada, rosada con burbujitas de aire, ¿verdad? Y cuando yo ausculto esos pulmones, ¿verdad?, voy a encontrar los estertores finos bilaterales o llamados crepitantes en marea ascendente. ¿Qué es marea ascendente? Pues que los estertores esos primero están en las bases y al ratico, a los pocos minutos, ya están tercio medio, llegan hasta los vértices. Rápidamente aumenta como si viene una ola del mar, ¿verdad? Y va creciendo y se va adentrando en la orilla, ¿ves? Así tal cual ocurre, y por eso se llama los estertores o crepitantes en marea ascendente. Cuando sube la marea, ¿verdad?, igual cuando suben los líquidos en el alvéolo. En este caso el líquido es sangre. Recuerden esa parte, es contenido hemático. Y eso es cuando se produce el edema agudo de pulmón, ¿verdad? El paciente te llega en muy malas condiciones, te llega en insuficiencia respiratoria, porque te llega cianótico. Y tú le pones el oxímetro y te marca, bueno, por el piso, con una disnea y una ortopnea, pero severa. ¿Ok? Ese es el paciente que te llega a las 3, 4 de la mañana en edema agudo de pulmón y uno tiene que sacarlo porque si no, imagínese usted. Ajá, desde el punto de vista, después este es propio corazón y esto es retrógrado. Ahora vamos a anterógrado. Pero entonces si la sangre se vino fue para atrás, ¿y qué se fue para el cerebro y qué se fue para la parte anterógrada, para los riñones? Ahí está el meollo, ¿verdad? Entonces quiere decir que la oxigenación a los tejidos por la parte anterógrada está deficitario. Y entonces, perdón, ya va. Y entonces, ¿qué es esto? Entonces nosotros vamos a tener las manifestaciones anterógradas que dependen de la caída del gasto cardíaco, y el paciente tiene una mala oxigenación cerebral, tiene insomnio, confusión mental, astenia, está malito. No es un paciente que está normal desde el punto de vista mental, está muy decaído, puede llegar a estar sonoliento, confuso, pues, ¿verdad? No quieren comer, ¿verdad? La digestión es muy lenta, pueden tener isquemia mesentérica, porque ¿qué hace el cuerpo también? No, pues la vasoconstricción que tiene en la parte periférica hace que no se vaya el oxígeno, la sangre con el poquito oxígeno para los tejidos que forman la piel y la mesenterio, sino que se isquemiza todas esas áreas, ¿ok? Por supuesto el riñón sufre y tiene oliguria y puede tener nicturia, ¿ok? Entonces acá pues es más fácil entender la parte anterógrada, porque si no oxigena bien los tejidos, pues esa es la consecuencia, ¿ok? Dentro de las cosas que entre otras pueden ocurrir como lo más frecuente. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. No, doctora. Ok. Chévere. Entonces,
De esta forma terminamos con insuficiencia cardíaca izquierda, manifestaciones propio corazón, retrógradas y anterógradas. Vamos con derecha, insuficiencia cardíaca derecha. Ajá, esto es interesante porque la insuficiencia cardíaca derecha, las repercusiones hemodinámicas son menores que los de la izquierda. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho va, cuando se contrae, va a mandar la sangre para el pulmón. ¿Ve? Y entonces, pues no es tan evidente una clínica anterógrada, ¿verdad? Ya de plano no es, hasta etapas muy avanzadas, pero de entrada no es relevante. Las manifestaciones típicas son en el propio corazón y retrógradas. No son importantes anterógradas, sino hasta fases avanzadas del problema. Las causas de insuficiencia cardíaca derecha. Una de las primeras causas de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda. Ah, pero esto es ¿por qué? Pues, porque ¿qué dijimos? Que hay una manifestación retrógrada de la izquierda, ¿cuál es? Hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Ven? Esa congestión venocapilar pulmonar produce hipertensión pulmonar y como el ventrículo derecho es un ventrículo de volumen, de una vez fleja y hace la IC derecha en respuesta a una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Sí? ¿Ven la situación? Por eso es que dicen, algunos libros inclusive se atreven a decir que la primera causa de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Ven? No siempre es así, pero es una de las más frecuentes. Por eso hay que actuar. Si usted no hace nada, el paciente después va a tener una global. Si usted tiene una insuficiencia cardíaca izquierda por hipertensión y no hace nada, al tiempito va a tener la derecha y va a tener ya un global. ¿Ok? Entonces, tengo un paciente, ¿verdad? Que tiene otro paciente, ¿verdad? Ya dijimos, insuficiencia cardíaca izquierda. El paciente, vamos a tener, como otras causas, la cardiopatía isquémica. Dijimos que hay infartos del ventrículo derecho. Claro que sí, ¿verdad? Que a veces son hasta más difíciles de manejar, ventrículos derechos, ¿verdad? También hemos hablado del tromboembolismo pulmonar masivo. Llega y aumenta las presiones en la arteria pulmonar, ¿verdad? Y también hemos mencionado lo que corresponde al cor pulmonar del EPOC y del asma severa crónica, ¿verdad? Específicamente mencionábamos mucho el bronquítico crónico como elemento del cor pulmonar. En esos casos, en el TEP y cor pulmonar, sí son exclusivos del VD, del ventrículo derecho, ¿verdad? Bien, igual que el infarto del ventrículo derecho, pues, por supuesto. Las manifestaciones clínicas, entonces decíamos que siempre nosotros vamos a tratar de subclasificar o subdividir estas manifestaciones propio corazón, las que derivan de la manifestación retrógrada y anterógrada. En este caso, propio corazón, volvemos a lo mismo. Los ruidos cardíacos estarán taquicárdicos por la descarga adrenérgica, cayó el gasto del ventrículo derecho. Vamos a tener un R3 con ritmo de galope y acá la insuficiencia será de la válvula tricuspidia, ¿verdad? Por la dilatación del ventrículo derecho que separa las valvas de la válvula tricuspidia, en este caso. Correcto. El ápex estará allá, el ápex está, recuerden cuando vimos ápex, cuando crece el ventrículo derecho, ¿qué vamos a tener? Lo hemos dicho ya también antes, sin embargo aquí está otra vez. El ápex, que es la punta del VI, se desplaza afuera. Voy a tener, en lugar de la retracción sistólica, un latido sistólico para external derecho y voy a tener un latido epigástrico de origen ventricular, que no está aquí escrito, pero recuerden que hay 3 elementos clínicos de crecimiento del VD. Ajá, listo. Las manifestaciones retrógradas de la IC derecha, ¿verdad? Básicamente son las más importantes, es el denominador común de la hipertensión venosa sistémica. De ahí deriva todo, ¿verdad? Venosa sistémica. ¿Por qué sistémica? Porque ¿quién va a llegar a la aurícula derecha? Las cavas.
¿verdad? ¿Y qué sangre traen las cavas? De todo el cuerpo, ¿verdad? La superior e inferior. Correcto. Entonces esas van a estar súper dilatadas. Quiere decir que esas no las puedo ver, pero sí puedo ver la inmediata, que es ¿cuál? La yugular, para lo cual ya hemos hablado de cómo medir burdamente y cómo lo hacemos en la vida real. El pulso venoso yugular elevado. El paciente estará ingurgitado hasta la raíz, ¿verdad? Y el pulso venoso está elevado. Si aumenta la presión hidrostática en todo el circuito venoso, estamos en vena, ¿verdad? Vamos a tener derrames, algunos derrames cavitarios, como derrame pleural, pericárdico inclusive. Y recuerden que la vena cava, en la vena cava inferior desembocan las 3 venas suprahepáticas y por ende, entonces si la manifestación va para atrás, el hígado se va a congestionar de sangre, que no puede drenar hacia las venas para que se vaya para el corazón. No puede, porque estas son manifestaciones retrógradas. El ventrículo derecho no puede mandar la sangre, sino que la deja allí y se devuelve de forma para atrás hacia las venas cavas, en este caso vena cava inferior, y es lo que determina que el hígado congestivo distiende la cápsula de Gleason, y es lo que determina la hepatomegalia sumamente dolorosa que tienen estos pacientes. Cuando yo comprimo ese hígado, se produce el reflujo hepatoyugular. Eso es un elemento de IC derecha. Y cuando el paciente mejora, el paciente encoge el hígado. Cuando el paciente empeora, el borde hepático baja, ¿verdad? Se distiende el hígado. Y eso es lo que llama hígado en acordeón, porque el acordeón lo expanden y lo cierran. Se expande y se cierra, y así es lo que determina ese signo de hígado en acordeón, ¿verdad? Lo que es la congestión hepática. Por supuesto que si la cosa no la mejoro, aumenta, se produce hipertensión portal y determina la ascitis. Y por supuesto sigue bajando la cosa, vamos para atrás, entonces se produce el edema en miembros inferiores, que puede llevar a una anasarca, como ya lo estamos hablando, ¿verdad? Quiere decir entonces que en un paciente, fíjense que tiene, ¿verdad? Que viene porque está teniendo disnea de esfuerzo, ¿verdad? Primero era grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, y viene a consultar porque tiene disneas paroxísticas a las 2-3 horas después de dormir. Pero cuando yo lo examino me doy cuenta que tiene edema en miembros inferiores, y cuando se le interroga dice que tiene por lo menos 15 días con eso. ¿Qué significa que tiene mi paciente? ¿Cuál es el diagnóstico que voy a colocar? ¿Cuál será? Insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Global. ¿Por qué? Porque tiene disnea, que es manifestación de izquierda, y tiene edema, que es manifestación de derecha. ¿Ven la cosa? Eso es una global o congestiva. Eso es lo que tienen que buscar en el paciente, ¿verdad? Usted tiene que interrogar bien los síntomas. Fíjense que tiene bastantes síntomas, produce bastantes síntomas, pero tienes que saber clasificar cuáles son izquierdos y cuáles son derechos. ¿Ves? Porque esto se sigue manejando con caso. El paciente viene con esto, esto y esto, ¿verdad? Pero cuando usted ve, tiene otras cosas. Entonces, cuando usted lo evalúa, tiene un hígado congestivo. Viene por disnea, pero tiene un hígado, una hepatomegalia congestiva. Entonces, la disnea es izquierda y el hígado congestivo es derecho. ¿Se entiende, no? Entonces, también tendrá una insuficiencia cardíaca global o congestiva. Así es que es el manejo de esto. Si el paciente viene solo porque tiene disnea y tiene, cuando usted lo evalúa, tiene estertores en marea ascendente y no tiene más nada, eso es una pura izquierda. ¿Ve? No tiene elementos de derecha, pero tienes que buscarlos. ¿Ve? Eso así funciona. ¿Ve? ¿Alguna duda? No, por los momentos no.
Ok, quiero que entiendan eso, después no se vayan a confundir. Si yo les pongo un caso de un paciente del medio rural, ancianito de 80 y pico de años, ¿verdad? Recuerden que aquí viene porque tiene dificultad para respirar. A lo mejor te dicen solo dificultad para respirar y se asfixia, doctora, pero sobre todo tiene una tos en la noche. Ah, ok. Y mire cómo está, casi no orina de día y de noche orina. Y en la noche, cuando nos vamos a dar cuenta, está muy hinchado. Ah, ok. ¿Qué tiene ese paciente? Tengo que, claro, interrogar, examinar, pero ¿qué puedo sospechar de una vez? Hay una global. Una insuficiencia global, pero esa insuficiencia global en un medio rural, ¿qué voy a pensar? En Chagas, y más de 80, que sí pudo haber vivido en la época donde los ranchos tenían chipito, ¿ves? Entonces es eso, tienen que ir manejando las causas de una vez. El Chagas te da alteración de las 4 cavidades, mientras que si a mí me dio un infarto del izquierdo, pues al principio será puro izquierdo. Ah, pero no hice nada bien y después va a tener una derecha. Pero fue un isquémico. Igual que si es por hipertensión, va a ser primero siempre izquierdo, porque es contra el ventrículo que está atrás y después se manifiesta derecha. ¿Ves? Bien, sobre la marcha, ¿ves? Permiso, ajá. En el diagnóstico, cuando coloquemos en la historia, sería síndrome de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha por posible hipertensión arterial, insuficiencia, ¿así sería o solamente con decir izquierda o derecha es suficiente? Exactamente, insuficiencia cardíaca izquierda o insuficiencia cardíaca derecha. Okay. ¿Verdad? Si es una izquierda aguda, es un edema agudo de pulmón. Recuerden, el edema agudo de pulmón es una izquierda aguda. ¿Ves? Es una izquierda aguda. Cuando uno dice, este paciente me llegó un edema agudo, es porque está diciendo que tiene una insuficiencia izquierda aguda. ¿Ves? Es el que está muy mal, el que está gravísimo, el que está en insuficiencia respiratoria. ¿Ves? El que tiene los crepitantes en marea ascendente. Ojo con eso. Que en tus ojos el paciente se te está poniendo es peor. Es agudo. Mientras que el otro, pues es el crónico. El que viene con disnea de esfuerzo es crónico. Pero el que te llega a las 3 de la mañana asfixiado, ese es agudo. ¿Ves? Es lo que quiero porque no solamente es cronicidad, ¿verdad? Sino que hay descompensaciones agudas. Y la más frecuente que tienen que aprender desde este momento, porque ese es el otro pan nuestro de cada día, que es entre el SB y el edema agudo, uno no duerme, ¿ves? Porque te llegan justamente en esas etapas, en esas horas de 2, 3, 4 horas después de acostarse. ¿Ves? Entonces es importante. Bien, en aras de aclarar aún más las manifestaciones y el diagnóstico, se crearon criterios de insuficiencia cardíaca mayores y menores. Aquí están los criterios de Framingham. ¿Todavía se mantienen? Sí, todavía se mantienen. Criterios mayores de insuficiencia cardíaca y criterios menores, ¿verdad? Congestiva, ¿no? Estamos hablando de la congestiva o global. Seguimos en global. Entonces, si me llega un paciente con disnea paroxística, con estertores, edema agudo, cardiomegalia en la placa, tiene tercer ruido, ingurgitación yugular, aumento de la presión venosa, el reflujo hepatoyugular y días después del tratamiento bajó de peso, más de 4.5 kilos, estos son criterios mayores de insuficiencia cardíaca. ¿Ves? Y los criterios menores es tener disnea de esfuerzo, tener edema. ¿Por qué el edema? Porque el edema hay muchas causas de edema. Derrame pleural, muchas otras. Hepatomegalia, muchas otras, ¿verdad? De esa, empezando por una hepatitis, que también duele mucho. Y la tos nocturna. Pero es que tenemos varias, hay tos alérgica que es nocturna, ¿eh? Y tener taquicardia no siempre es insuficiencia cardíaca. Recuerden que dijimos que hay taquicardia en IC. ¿Por qué? Por la caída del gasto y los mecanismos compensatorios. Pero es un elemento que debe alertar. Debemos tener, ¿verdad?
2 criterios mayores ya hace el diagnóstico de insuficiencia y 2 menores y un mayor hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, fíjense lo importante de lo que es el tercer ruido. Fíjense, la ingurgitación yugular, el aumento de la presión venosa, el elemento semiológico del reflujo hepatoyugular y el hígado en acordeón. ¿Ven? Es importante, muy importante. El tener un edema agudo de pulmón, obviamente. Bien, estos son criterios diagnósticos que yo tengo que buscar en ese paciente, que corresponden a izquierda y a derechas. Ok, pero hay una clasificación funcional que también creo que se las mencioné desde cuando empezamos a hablar de la disnea cardíaca y la disnea respiratoria, como la diferencia. La disnea cardíaca es lo que me va a determinar en parte la clasificación funcional de la Asociación de Corazón de Nueva York, que se sigue manteniendo hasta la actualidad. Y son clase funcional 1, 2, 3 y 4. El clase 1 es un paciente que está asintomático en reposo, ¿verdad? Y no tiene limitación en la actividad física habitual. Pero póngalo a trotar, no va a poder, ¿verdad? Tiene disnea a grandes esfuerzos. Pero está en reposo, está tranquilo, está asintomático. El clase 2 tiene síntomas leves, ¿verdad? Ya empieza con la disnea, el dolor anginoso, palpitaciones y tiene una limitación de la actividad física habitual. O sea, que él si es una señora, se puso a barrer, a coletear, ¿verdad? Esa parte. Sigue siendo asintomático en reposo. Ok. Clase 3, ¿verdad? Ya tiene una marcada limitación funcional, incluso con la actividad física inferior a la habitual, como el cepillado, peinarse, lavarse el cabello. Les explicaba, la disnea cuando elevas los brazos para lavarte el cabello, elevas los brazos para cepillarte, esa es una clase funcional 3, donde vaya, menor al esfuerzo habitual, ¿ok? Correcto. Y el clase 4, no hay lugar a duda, es una limitación severa, tiene síntomas en reposo, ¿verdad? Ya ese no puede pues casi ni siquiera ir al baño, ¿verdad? Es sencilla y la seguimos utilizando. Siempre tenemos que colocar la clase funcional de mi paciente en el diagnóstico. Clase funcional 3. En estos números así lo colocamos. Y colocamos siempre entre paréntesis la NYHA, ¿verdad? Que es la clasificación de Nueva York, la que estamos utilizando. En vista de que era la que seguíamos utilizando y es una clasificación funcional vieja, la AJA sacó recientemente, en el mismo 22, una clasificación funcional y se hizo una correlación. Sin embargo, no se usa en la práctica clínica, pero sí quiero que sepan que así como era 1, 2, que la seguimos usando, esta no pegó mucho porque después cuando salió la definición del consenso de insuficiencia cardíaca, determinó que si usted no tiene, ¿cómo va a ser esto? El A, insuficiencia cardíaca tipo A, sin daño estructural y sin síntomas. Si no tienes nada en el corazón, no tienes síntomas, no tienes nada. ¿Ves? Entonces, ¿qué es eso? No puede ser una insuficiencia cardíaca A. Entonces, puro guiado por un examen, por ejemplo. Entonces, por eso decían, se dejó de usar casi cuando salió, no se utilizó, pero había una correlación. Vuelvo a decir, la que utilizamos es la de Nueva York, así, NYHA, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, ¿ok? Básicamente, está escrito con otras palabras, pero básicamente es lo mismo, ¿ok? Pero sí quise decirles que había una nueva, que es la ABCD, que no se usó en esto. El año pasado hicieron una, ¿por qué no se usó la AJA? Porque por esto, la discusión se versó en la primera etapa, ¿ves? Esta. Porque si usted no tiene daño estructural y no tiene síntomas, usted no tiene insuficiencia cardíaca. Usted está bien, ¿ves? En conclusión, era lo que decía. Pero basado en la definición que tiene que haber un síndrome clínico. Tiene que haber clínica, yo no, ¿ves? Es como medio extraño esta parte que hizo la AJA en este momento.
Correcto, esto es del 2022. Correcto. ¿Hay alguna duda acá en IC? Esto es muy bonito y muy frecuente, muy bonito realmente, ¿verdad? No, doctora. Por Todo ahora no. claro. Bueno, chévere. Entonces, estamos listos con insuficiencia cardíaca. Que tengan un feliz fin de semana largo de carnaval. Cuídense mucho. Y bueno, volvemos a conversar, Dios mediante, el miércoles. Gracias, Que doctora. tengan buenas. Gracias, Igualmente, doctora. feliz Buena tarde. fin. Chao.